del segundo medio. Hoy vamos a comenzar con la unidad número 1 correspondiente a números. Y vamos a comenzar esta unidad analizando el conjunto de los números reales. Este conjunto de los números reales contiene dentro de él varios subconjuntos más pequeños. Vamos a comenzar analizando el conjunto de los números naturales. Los números naturales son los que nos sirven para contar. Tenemos el 1, el 2, el 3, el 4 y así sucesivamente hasta el infinito. Bueno, sin olvidar el 0 también que está al comienzo. A este conjunto nosotros lo vamos a designar con la letra N mayúscula. Es un conjunto perfectamente ordenado. Es decir, si elegimos dos números naturales cualquiera, siempre uno es menor o igual que el otro. Un ejemplo de esto vendría siendo, si elegimos el número 3 y el número 10 y los comparamos, nos vamos a dar cuenta que el 3 es menor que 10. Y si tomamos dos números, el 5 con el 5, se va a dar la casualidad que son iguales y se cumple lo que dice en ese párrafo. Pueden representarse sobre la recta numérica. Y aquí vamos a ver, tenemos la recta numérica. En el medio de la recta numérica tenemos ubicado el 0. Y hacia la derecha tenemos el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6, hasta el infinito. Ahora, vamos a analizar el conjunto de los números enteros. A veces para contar se requieren también números negativos. El saldo de una cuenta podría ser menos 234 euros. Los pulsadores de un ascensor pueden contener botones que marquen el -1 o el -2, indicando el primero o el segundo sótano. Los números negativos, junto con los números naturales, forman el conjunto de los números enteros, que los vamos a designar con la letra Z mayúscula. Se pueden representar también sobre una recta numérica del siguiente modo. Ahí tenemos la recta numérica. En el medio tenemos el 0. Hacia la derecha los números positivos, ya que serían representados por los números naturales. Y hacia la izquierda tenemos los números negativos, el -1, -2, -3, -4, hasta el infinito. Si juntamos este conjunto de los números naturales más los números negativos, vamos a tener o se va a formar el conjunto de los números enteros. Esta forma de ser representados suponen el siguiente criterio de ordenación. Los naturales, que vendrían siendo los enteros positivos, ya estaban ordenados. Todos los enteros positivos es mayor que uno negativo. Si comparamos un ejemplo, el 10 es mayor que un -3. Por supuesto, siempre los números positivos van a ser mayor que un número negativo. Si un número natural, A, es menor que otro B, entonces menos A es mayor que menos B. En este caso, también habla que a veces nos olvidamos, que los números negativos que están más cerca del 0 son mayores que los números negativos que están más lejos de 0. En este caso, si comparamos el -2 con el -6, ¿cuál de los dos números es menor? ¿El -2 o el -6? Bueno, si respondiste -6, que es menor, estarías en lo correcto. ¿Por qué? Es menor porque el -6 está más lejos de el 0 y el -2 está más cerca. Y como dijimos anteriormente,
todo número negativo que está más cerca del cero va a ser mayor que uno que se encuentra más alejado del cero. Continuamos con los otros conjuntos que conforman ya el conjunto de los números reales. Para medir cantidades no enteras utilizamos las fracciones y números decimales. En este caso de acá, ya el hombre se encontró con la necesidad de representar algunas partes de un entero. Entonces, para esto creó la fracción. Entonces, vamos a decir, por ejemplo, cuando decimos que nos corresponde 2/3 de una cantidad, o cuando algo nos cuesta 2,35 euros, las fracciones pueden convertirse en forma decimal. Dentro de eso tenemos los decimales exactos, los decimales que van a ser periódicos y los semiperiódicos. Todo decimal se puede escribir como fracción y toda fracción, en este caso, se tendría que escribir como decimal. Pero hay unos decimales que vamos a ver posteriormente a este conjunto que son especiales, ya que no se pueden escribir como fracción, que es un caso especial. Estas forman los números racionales, conjunto representado por la Q. Es decir, cuando hablemos de las fracciones y los números decimales, vamos a hablar de los racionales. Si en una fracción el numerador es múltiplo del denominador, dicha fracción es un entero. Por lo tanto, vamos a ver esa simbología. En este caso, decimos que los números naturales están incluidos en los enteros y el entero está incluido en Q. Después vamos a ver el esquema de esto que estoy hablando y ahí a lo mejor van a entender mejor esa simbología, que no es muy común usarla, pero en matemáticas nos sirve para poder abreviar algunos conceptos. También los números racionales pueden todos ser representados sobre una recta. Ahí tenemos la recta. Y ahí tenemos las fracciones y algunas fracciones escritas como números decimales. Tenemos el menos 5,9, el 10/3, el menos 3/2, 1/2, 2,2 y 6,7. Vemos que tenemos fracciones positivas y fracciones negativas, lo mismo con los números decimales, positivos y negativos. Aun cuando representásemos todos los números racionales sobre la recta, quedarían puntos de la recta sin cubrir. Dicho de otra manera coloquial, quedarían agujeros. Ya, y aquí vamos con el conjunto que quedó prometido en la diapositiva anterior. Vamos a comenzar a hablar de los números irracionales. Dice, hay números decimales que no son exactos, ni periódicos puros, ni periódicos mixtos. Por ejemplo, si en una calculadora calculamos la raíz cuadrada de 2, la calculadora nos va a arrojar que es 1,4, 14, 21, 35, 62 y una serie de valores más, el cual, si lo tenemos que clasificar, ese valor no es periódico. ¿Por qué? Porque si analizamos la cifra decimal, no hay un número que se repita, son todos distintos. Tampoco aquí nos vamos a dar cuenta que el decimal se corta, es decir, que tiene un fin. ¿Por qué? Porque al final de ese decimal tenemos puntitos suspensivos que nos indican que continúan hasta el infinito. Por lo tanto, cuando ustedes observen y analicen esas dos situaciones, ya, o los vayan descartando de acuerdo a las definiciones anteriores, van a decir, ese es un número irracional. Dice, observamos que sus cifras decimales son infinitas y no sigue ninguna periodicidad. No es, por lo tanto, un número racional.
Los números con esa expresión decimal son números irracionales, conjunto que representaremos con la letra I. Pero hay libros ya que lo van a representar también con una letra Q, pero la diferencia va a ser que esa Q va a tener un asterisco sobre, ya que lo va a diferenciar de la Q sin asterisco. Todas las raíces no exactas son irracionales. Cuando nosotros hablamos de las raíces exactas, estamos hablando de la raíz de 2, la raíz de 4, que vendría siendo 2, la raíz de 9, que vendría siendo 3. Y así sucesivamente, por nombrar algunas. Esas son raíces exactas. Cuando hablamos de las raíces no exactas, estamos hablando aquellas que, por ejemplo, tendría que ser la raíz de 2, la raíz de 3, la raíz de 5, la raíz de 7, la raíz de 6, y así sucesivamente. El número pi, ¿ya?, también es un número irracional. Si analizamos las cifras del número pi, que es 3,14, 15, 92, 65 y 4, y así sucesivamente, todas sus cifras son distintas, ¿ya? No se observa un periodo. También se observa que las cifras de la parte decimal son infinitas, que quiere decir que no hay un fin, por lo tanto, sería un número irracional. No lo podemos escribir como fracción. Existen otros muchos números irracionales, entre los que se destacan el número de oro o número áureo, que es muy utilizado por los artistas, los arquitectos. Ahora, si representásemos los irracionales sobre la misma recta que habíamos representado los irracionales, ya quedaría cubierto todos los puntos de la misma. Al conjunto formado por los racionales junto con los irracionales lo llamaremos el conjunto de los números reales. ¿Ya? Después vamos a ver la gráfica de eso y vamos a recordar lo que acabo de decir de nuevo. A cada punto de la recta le corresponde un número real y viceversa. Cada número real tiene su punto. Por esto diremos que los números reales son un conjunto completo. Aquí vamos a ver el esquema del conjunto de números que conocemos, que quedan de la siguiente manera. Nosotros comenzamos analizando los números naturales. Ahí están. Y dijimos que los números naturales iba a ser el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, hasta el infinito. Ahí tenemos algunos ejemplos. Y ahí los puntitos suspensivos que nos están diciendo que hay más números fuera de los que ya estamos nombrando. Rodeando al conjunto de los números naturales, tenemos el conjunto que se designa con la letra Z, que dijimos que iba a ser el conjunto de los números enteros. Ahí tenemos los números negativos, el menos 3, el menos 14, el menos 6 y el menos 18. El menos 1 y puntitos suspensivos. Ahí nos damos cuenta que el conjunto de los naturales, los números positivos, unión los números negativos y el 0 conforman el conjunto de los números enteros. Ahí apareció la Q, ya que va a contener al conjunto de los números enteros y los naturales. Y dijimos que los números racionales iban a estar conformados por las fracciones y los decimales. Dentro de los decimales tenemos los periódicos y los semiperiódicos. Ahí tenemos 1,6 periódico, menos un quinto, 12,36 periódico 6 y 3,25. Tenemos la fracción que es menos 16 séptimos y apareció en nuestro conjunto los irracionales, que dijimos al inicio que iban a ser las raíces inexactas, pi,
el número áureo. Tenemos la raíz de 2, raíz inexacta, pi, el número áureo, y tenemos ahí un ejemplo de un número infinito, que sería 1,42, 35, 67, 13, 94, 6 y puntitos suspensivos que me indican que todavía continúan más cifras. Aquí tenemos dos grandes conjuntos, el conjunto de los racionales y el conjunto de los irracionales. ¿Ya? Estos dos grandes conjuntos van a conformar a los reales, que fue el conjunto macro que mencionamos al inicio. Bueno, con el análisis de este PowerPoint vamos a terminar esta clase. Este PowerPoint nos va a permitir resolver la guía número 1, ya que vamos a revisarla con el video que vamos a subir, que va a ser la continuación de este PowerPoint. Que tengan un buen fin de semana y que además cuídense del coronavirus. Chao. Está bien.